Shabbat Shalom, amados, conectados con ustedes desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo día de Shabbat, en un nuevo tiempo donde el Padre se reúne con nosotros para enseñarnos, educarnos y claramente para llevarnos a lo que Él siempre ha anhelado después de la caída de Adán, a su imagen y semejanza. Así que, amados, aquí estamos nuevamente con un tiempo de enseñanza y claramente también recordándoles que tenemos nuestros dos libros de estudio. El primero, que vendría siendo un resumen de la Escritura de principio a fin, desde Bereshit, desde Génesis hasta el libro de Revelaciones, o conocido en griego como Apocalipsis, y claramente uniendo todas las cosas para poder tener un sentido en la Escritura, porque claramente cuando empezamos a leer las cosas sin entendimiento, claramente puede entrar algo humano, algo carnal, por decirlo de otra forma, que vendría siendo la interpretación. Nosotros no estamos sujetos a interpretación cuando estamos leyendo la Escritura, estamos sujetos a la revelación del Ruach HaKodesh, que es algo muy distinto, y es por eso que cuando Mashiach en Lucas 24 sopla sobre los discípulos, sobre los talmidim, ¿cierto?, y les abre el entendimiento para que puedan comprender las Escrituras, es eso lo que debemos nosotros de vivir hoy día. Y le damos la gloria al Padre por su Ruach HaKodesh, que nos ha llevado justamente a comprender tantas cosas y a entender tantas cosas, puesto que el sistema religioso, como ya lo hemos comentado y lo hemos ministrado antiguamente, es la que se ha preocupado y se ha ocupado de mantener ciertas doctrinas religiosas y mentirosas para hacernos creer algo que es absolutamente falso. Y es por eso que cuando nosotros entramos a conocer lo que viene siendo justamente el reino, claramente tenemos que salir del sistema religioso del cual está gobernado por Grecia y por Babilonia. Hay que salir de Babilonia, hay que salir de Grecia, por supuesto que sí. Porque de otra manera, amados, muchos y que lamentablemente ya han partido creyendo cosas que realmente no van a ocurrir. Así que, amados, yo los llamo a poner atención de manera bastante rígida y bastante, por decirlo de una forma firme y seria, porque claramente lo que usted está literalmente jugándose durante estos años, durante el tiempo que usted se está congregando, es la vida eterna. Así que, amados, si usted no coloca su corazón como corresponde, firme en los Shamaín, firme en Mashiach, firme en su palabra, claramente van a haber varios que con crujir de dientes van a haber deseado no haber creído en las mentiras y en el engaño que el sistema religioso los hizo creer. Así que, bueno, dicho eso, aquí le estoy recontando. Tenemos el primer libro, un resumen de la Escritura, de principio a fin, y luego 17 temas en el segundo libro de estudio, Luz en medio de las tinieblas, donde claramente profundizamos varias cosas que también el sistema religioso, junto con sus doctrinas religiosas, ha tergiversado y manipulado, y obviamente es con lo que hemos crecido. Y le digo porque nosotros, yo personalmente y tanto mi esposa, salimos del sistema religioso. Y es por eso que hoy día usted nos ve quizás hablando algunas palabras en hebreo, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, porque claramente mi identidad, indistintamente de mi apellido, que claramente es hebreo, indistintamente de mi apellido, las personas que están llamadas al arrepentimiento, a hacer teshuvá, y eso que implica en el hebreo volverse al camino de justicia. ¿Y cuál es el camino de justicia? La Torá. Claramente la persona que transgredió la Torá se arrepintió por haber transgredido la Torá y creyó que el perdón de los pecados es a través de la sangre, a través del Yom Kippur, el gran Yom Kippur que hizo el Padre, ¿no es cierto?, con Mashiach en la cruz del Calvario. Y en conjunto, en paralelo, nos sacó del sistema religioso, nos sacó del mundo para traernos nuevamente a su Malhut, a su reino. Ambas fiestas, tanto como la fiesta de Pesach como la fiesta de Yom Kippur, es lo que Mashiach vivió, porque literalmente son las únicas dos fiestas de sangre que está dentro del calendario de las festividades espirituales del reino. Entonces, por lo tanto, amados, si nosotros no tomamos en serio lo que Mashiach hizo por nosotros para traernos de vuelta a Él, a la Torá, al reino, al pueblo que Él formó,
El pueblo formado por el Padre es el pueblo de Israel. No hay dos pueblos, hay uno solo. Y ese pueblo se unifica en la casa del norte, la casa de Israel, con la casa del sur, la casa de Judá. Se unifican en los últimos tiempos y empiezan a confluir en un sistema de amor, de justicia, de kedushá y claramente en pureza en todas las cosas que hacemos, puesto que estamos estudiando y aprendiendo, siendo enseñados por el Ruach HaKodesh, la voluntad del Padre, que es su Torah. Y bueno, la pregunta es la siguiente: ¿usted está escuchando bien su voz? ¿Está escuchando bien su voz? Y es que ahí hay una cosa que hay que comprender, que el oír su voz no necesariamente es oírla auditivamente. El oír su voz es cada vez que usted está leyendo la Escritura, la lee en voz alta y está escuchando la voz de Él a través suyo, ¿no es cierto?, para conocer lo que Él nos demanda. Amados, yo no sé si usted entiende que la palabra mitzvot, o conocido en español como mandamiento, viene con es una palabra literalmente compuesta, que viene con una raíz. Mandamiento es un mandato. Es una orden por parte de la corona, es una orden por parte del Rey del universo, el cual se complació en formar un pueblo después de la caída de Adán, después del juicio del primer mundo, a través del diluvio que nosotros bien conocemos, y Él estableció una segunda Torá. La primera se la entregó claramente, las primeras leyes se las entregó a Adán, y luego le entrega leyes a Noaj, que nosotros conocemos como las 7 leyes de Noaj. Y esas leyes son las que hoy día rigen todo el planeta, a excepción del pueblo que Él formó, que es el pueblo de Israel, el cual tiene leyes superiores, claramente incluidas las primeras 7 leyes que nosotros conocemos claramente en las leyes de Noaj. Y esas leyes son las que rigen para nuestra nación Israel, y es las leyes que rigen para todos aquellos que han hecho teshuvá y han traído a su corazón la emuná, la confianza en Yeshua HaMashiach. Entonces, las personas que somos parte del pueblo de Israel, que es el pueblo del Padre, nosotros tenemos una responsabilidad espiritual constante todos los días, que claramente oír su voz. Y vuelvo a repetir, no necesariamente implica tener una audición espiritual frente a la voz de Él, sino que Él ya la entregó, Él ya la soltó. Esa voz fue oída hace ya 3.500 años aproximadamente en el monte Sinaí y nos entregó su voluntad. Yo quiero que ustedes no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto y hagan esto otro. Porque resulta que Él mismo nos dice también, a través de cuando estamos leyendo y estudiando la Torá, que las cosas que Él nos está prohibiendo a nosotros son las cosas que las tribus paganas, o digamos las naciones paganas a las cuales íbamos a llegar a tomar como posesión el territorio. Usted bien sabe que estoy hablando del territorio de Canaán, ¿no es cierto? Y todas las naciones que estaban incluidas dentro del territorio hacían esas cosas que al Padre no le gustaban. ¿Y por qué no le gustaban? Porque eran prácticas que el enemigo, el reino de las tinieblas, había educado a esa gente. Por lo tanto, nosotros cuando salimos del sistema religioso, cuando salimos del mundo, claramente tenemos que volver a ser educados por el Padre, porque durante todo ese tiempo que estuvimos sentados en algunas bancas, en algunas sillas, oyendo a cómo hablaba y cómo nos educaba el sistema religioso, tenemos que darlo por basura, literalmente hablando. Y es por eso que en estos tiempos usted se puede dar cuenta que hay un movimiento muy, muy fuerte del Ruach HaKodesh, trayendo a muchos, y de los cuales también hay muchos infiltrados, pero muchos al conocimiento de su verdad en la mentalidad hebrea. Y es por lo mismo que nosotros hoy día, si usted nos conoce y nos ha visto durante estos años, se dará cuenta cómo de a poco hemos ido ordenando toda la Escritura y ordenándonos nosotros mismos para poder enseñarla, porque claramente mientras más estudiamos, mientras más comunión hay con el Ruach HaKodesh, más estamos cerca de nuestra lógica identidad. Y esta identidad que es lógica es la identidad hebrea. Es decir, yo soy israelita y nosotros por eso hablamos que somos un ministerio israelita mesiánico, porque claramente bien no podemos discernir y tampoco podemos saber a qué tribu pertenecemos. No pertenecemos a la tribu de Judá, es decir, no somos judíos mesiánicos, pertenecemos a la casa de Israel, a los que estamos en la diáspora, y claramente
nuestras antecesores, nuestras generaciones anteriores, se mezclaron, se fusionaron con paganismo, con mundo. Pero nuestro ADN venía con esa cláusula para poder en estos tiempos entrar en contacto con la voz del Padre, el cual nos llamó justamente para salir de las tinieblas y ser trasladados a su luz admirable a través de Yeshua HaMashiach para poder conocer su reino. Y bueno, de esto que estoy conversando en este momento es parte de lo que vamos a revisar hoy día. La palabra que hoy día vamos a analizar o el elemento, la enseñanza que hoy día vamos a revisar va en relación a lo que ya he estado declarando hace unos ratos, es oír su voz. Su voz, bat kol, así se diría en hebreo, su voz. Y es bat kol, su voz la que nosotros tenemos que oír y es su voz a la que tenemos que obedecer, que es muy distinto a estar oyendo algo y no hacer absolutamente nada. Pero cuando nosotros estamos entendiendo que en toda la Escritura, cuando se habla de oír su voz, es para llevar por efecto algo que tenemos que hacer, es decir, poner por obra, obediencia. Y es por eso que es tan importante, y lo que yo les comentaba al principio, usted está oyendo su voz, y esa voz, vuelvo a repetirla, no solamente puede operar o puede ser activa escuchando el mundo espiritual, escuchando la voz en el mundo espiritual, no, es también a través de su propia palabra. Y es por eso que es tan importante discernir justamente lo que en este tiempo se está oyendo, porque hay muchas voces, y usted bien lo sabe, hay muchas voces. Hay voces religiosas que se disfrazan, ¿no es cierto? Y recuerde muy bien que hasta mismo Pablo nos muestra que Hasatán anda como león rugiente, O sea, él imita una voz, ¿ya? Imita una voz, porque él no es león. Usted bien lo sabe, es una bestia, y así está escrito en la Escritura, ¿no es cierto? De serpiente se transforma en un dragón, y eso es lo que nosotros vemos justamente en el libro de Revelaciones, en Apocalipsis. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta que él es una bestia, pero la voz del rey literalmente es la voz del león, y esa voz es la que usted tiene que oír y obedecer. Una de las cosas importantes que tenemos claro es que cuando una persona está oyendo, no es solamente por oír, es porque está recibiendo información que lo va a ayudar a caminar, que lo va a ayudar a crecer, lo va a ayudar a ser transformado, literalmente, como lo dije en un principio, a imagen y semejanza al Padre, que es lo que Él siempre ha buscado en estos últimos miles de años. Bueno, para entrar en tema, vamos a irnos primeramente a Tehilim, Salmos, pero vamos a ir a un salmo en particular, el 95, y vamos a entrar en el verso 6 en adelante hasta el verso 9, del 6 al 9 en Salmo 95, y aquí vamos a ver y vamos a leer algunas cosas, y algo que yo ya comenté anteriormente, que cuando nosotros hablamos de Bat Kol, de su voz, eso es algo que viene con un mandato, viene con una orden por parte de la corona, por parte del rey. Y claramente lo que él quiere es que esa voz que se está oyendo, que nosotros estamos escuchando, la obedezcamos. Porque que yo sepa, amados, el Padre cuando Él da una orden, todo el universo se ordena a esa voz. Cuando el Padre le da orden a sus malajim, a los ángeles, arcángeles, a los principados, a los tronos, etcétera, a todo el sistema gubernamental que existe en los shamaín, en los cielos, todos obedecen. No hay nadie que esté pensando cómo lo hago, porque todos saben cómo deben de hacerlo, porque fueron diseñados justamente con sabiduría, con conocimiento y con entendimiento de la palabra del Creador. Por lo tanto, en el caso nuestro, hemos sido educados en nuestra alma. Y le digo en nuestra alma porque mismo Mashiach nos revela que el Ruach está dispuesto, pero lo que es débil es el alma carnal. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros empezamos a escuchar su voz, empezamos a estudiar y empezamos a ver que que son cartas de alguna manera también, ¿no es cierto?
para nosotros, para nuestra vida, y ahí empezamos a conocer en la Torá la voluntad y el corazón del Padre. Por supuesto que tenemos que empezar a obedecer y cambiar ese rumbo medio torcido a un rumbo recto y perfecto para poder ser aroma agradable delante de Él. Usted se podrá dar cuenta que Pablo, Shaul, que es desconocido también, ¿no es cierto? Él nos dice en la carta a los israelitas que están en Italia, en Roma, ¿no es cierto? En el capítulo 12 dice que nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo. ¿Eso qué implica? Que tenemos que estar constantemente quemando la carne, es decir, la voluntad humana, la voluntad que no está en la voluntad del Padre. Es decir, la sintonía de nuestra alma tiene que estar en la sintonía del Ruach de nuestro Padre. Y eso que implica que nuestro Ruach, que ya está despierto, claramente produce la conexión entre los cielos y la tierra con nosotros. Salmo 95, dijimos, verso 6, vamos a leer, dice así: vengan, adoremos y postrémonos. Recuerde muy bien que la adoración es postrarse delante del Padre. No es cantar baladas, para que se pueda entender. Y usted lo puede revisar eso en los estudios que tenemos con respecto a la alabanza y la adoración. Usted lo puede buscar justamente en nuestro canal de YouTube. Pero aquí dice claramente: vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Eterno nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Elohim, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ovejas de su mano. Estamos hablando claramente aquí de un pastor. Si oyeran hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras. Eso usted lo puede revisar en Éxodo 17, 7. Ahí aparece justamente este momento donde se produce esta prueba, ¿no es cierto?, al Padre. La palabra Meribá significa prueba y Masá, pelea. Y usted va a leer en Éxodo 17 que ese fue el nombre que le colocaron al territorio a causa de lo que ocurrió en ese instante. Pero dice claramente acá: si oyeran hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en Meribá y en Masá. ¿Ya? Entonces, amados, acá hay una cosa sumamente clara. El corazón humilde, el corazón de carne, va a tener la facilidad y la habilidad de poder tomar esa palabra y enraizarla en el alma para que empiece a caminar en la voluntad del Padre. Pero un corazón duro difícilmente va a poder experimentar lo que viene siendo justamente la misericordia, la gracia, si usted lo quiere llamar así también. Difícilmente va a poder experimentar las maravillas del amor que hay en Él y del poder que hay en Él para ser manifestado a través de nosotros, para poder extender su reino. Entonces, amados, si usted logra entender que el oír su voz implica una orden, implica que yo debo de ordenar mi vida para caminar en su voluntad, es algo que solamente Él lo hizo a través de su Ruach HaKodesh para con nosotros. Recordemos en Ezequiel 36, dice claramente en su promesa de la llegada del Ruach HaKodesh, lo cual se concreta en la fiesta, ¿no es cierto?, nosotros conocemos en griego como Pentecostés, que es la fiesta de Shavuot. Ahí se concreta la promesa que ya estaba en Ezequiel 36. Dice claramente en ese capítulo que Él nos va a dar un corazón de carne y va a sacar el corazón de piedra, y que nos va a dar de su Ruach HaKodesh, ¿no es cierto?, para que caminemos en su voluntad, en su Torah. Usted lo puede revisar eso en Ezequiel 36, del verso 25 en adelante. Entonces, ahí usted se podrá dar cuenta que es lo que el Padre necesita de nosotros, es que nuestro corazón esté justamente al palpitar del corazón de Él. Ahora, vamos a irnos a Éxodo, capítulo 5, verso 1, y vamos a ver acá claramente que lo que estamos conversando es algo que es absolutamente conocido y entendido en su época. Éxodo 5. Aquí vamos a ver justamente los primeros enfrentamientos que tiene Aarón junto con Moshe en contra de Faraón.
Dice claramente acá, después Moshe y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Yahweh el Elohim de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Qué está diciendo Faraón ahí? ¿Quién es Yahweh para que yo obedezca el mandato o la orden que me está dando? ¿Se da cuenta? Vuelvo a repetir. ¿Quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Es decir, obedezca. Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Se da cuenta? Aquí, bueno, de partida estamos viendo un corazón de piedra, absolutamente. Estamos viendo una confrontación desde el mundo espiritual a la gobernanza o al gobierno, ¿no es cierto?, a nivel natural, que vendría siendo representado por Faraón. Pero resulta que aquí hay algo también importante e interesante, que Faraón tenía su mente gobernada claramente por la serpiente. Si usted se puede dar cuenta cuáles eran los cintos que usaba Faraón, ¿no es cierto?, para sujetarse esos paños que usaban en esa época, ¿no es cierto?, usted se dará cuenta que no era un león o nada, no, era una serpiente. Entonces ahí usted se puede dar cuenta quién es que gobierna la mente de Faraón. Ahora, aquí usted se puede dar cuenta la arrogancia y la rebeldía en contra de la palabra del Creador del universo, tanto que también no vengan con cosas. Todo el planeta de la época sí había conocido y tenía, por último, en sus recuerdos que había existido un diluvio y el Creador había dado estatutos y leyes, los cuales, curiosamente, gran parte de ellos, no todos claramente, estaban siendo puestos por obra en todas las naciones, y una de esas era justamente levantar cortes de justicia. Y si había cortes de justicia en Egipto, Mitzrayim, era no porque se les ocurrió a ellos, era porque venía por parte del diseño de las 7 leyes que el Padre le había entregado justamente a Noaj. Bueno, dicho eso, entramos a continuación, ahí mismo en Éxodo, pero vamos al capítulo 20, y vamos a ver acá claramente por qué se habla de oír su voz también. Éxodo 20, verso 1, miren lo que dice acá. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo. Acá en ningún instante usted se puede dar cuenta que le dijo a Moshe y Moshe habló. No, él mismo habló. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Mitzrayim, de casa de servidumbre. Y ahí usted puede seguir conociendo y leyendo los mandatos o las 10 palabras también que se les conoce, que vienen siendo los 10 mitzvot o los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Los 10 mandatos. Entonces, usted se puede dar cuenta acá que habló Elohim, es decir, la voz del Creador. Toda la nación de Israel la oyó. Toda la nación de Israel la oyó y oyó las 10 palabras. Por lo tanto, su voz sí la oyeron. Y aquí, cuando nos estamos leyendo en el Salmo 95, está haciendo una remembranza, está haciendo un recordatorio a lo que fue esa época. Y dice claramente, si oyeran hoy su voz, no endurezcan su corazón. De hecho, este salmo también lo pone en su carta a Hebreos, Rab Shaul, el apóstol Pablo. También pone este pasaje de la Escritura justamente en la carta de Hebreos. Y usted entenderá claramente por qué puso este pasaje justamente en la carta de Hebreos, ¿no es cierto? Hasta hoy día estamos con una cantidad no menor de israelitas o de judíos, ¿no es cierto?, que aún no han querido hacer teshuvá, no han querido reconocer que Yeshua es el Mashiach por la doctrina reptiliana que hoy día habita en el territorio, a través claramente del rabinato de la época de hoy. Bueno, Éxodo 23, verso 20 es el que vamos a ver a continuación. El Padre habla aquí. Éxodo 23, verso 20, dice así. He aquí yo envío mi malaj, mi ángel, ¿no es cierto?, delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él y oye su voz.
No seas rebelde, porque Él no perdonará tu rebelión, porque mi nombre está en Él. ¿Cómo se llama el ángel o el malaj o el principado que está a cargo de Israel? ¿Usted sabe cuál es? Bueno, eso nosotros lo tenemos como revelación en el libro de Daniel. Y se lo voy a dar. Miguel. Se conoce en Occidente, pero en el hebreo se dice Micael, que significa quien como Elohim. Y observe lo que dice claramente aquí el Padre, porque Él no perdonará tu rebelión, porque mi nombre está en Él. Ahora usted puede entenderlo por qué. Pero si en verdad oyeras la voz de Micael, ¿no es cierto?, e hicieres todo lo que yo te dijere, fíjese cómo se funde acá la personalidad. Si oyeras la voz del ángel, si oyeras la voz del malaj, si oyeras la voz de Micael, ¿no es cierto?, e hicieres todo lo que yo te dijere, habla en primera persona después. Entonces, se puede dar cuenta cómo los malajim, los ángeles, muchas veces, y todas las veces cuando hablan en primera persona como si fuesen Elohim, ¿no es cierto?, vendrían siendo de alguna manera como un parlante, literalmente donde el Padre está haciendo uso de esta presencia espiritual para poder comunicarse con los hombres. Ahora, posterior a eso, empezó a usar a sus profetas, ¿no es cierto? Ahí el Padre, a través de su ruaj, toca el ruaj del hombre, lo despierta y él usa al hombre para posteriormente hablar. Ahora, aquí dice claramente, bueno, algo que nosotros vimos claramente con Moshe. Pero aquí vemos claramente que dice el Padre, ¿no es cierto?, que Él va a enviar a su ángel y que no vayan a ponerse rebeldes con Él porque Él no los va a perdonar. Porque, ojo, Él es un enviado, Él es un malaj, no es Elohim. El que puede negociar en establecer misericordia, perdonar, etcétera, 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 solamente lo hace Él. Un malaj que va con una orden no va para transar si es que existe algún tipo de rebeldía en la situación en la cual está comandado. ¿Se puede dar cuenta? Entonces, por lo tanto, por eso él dice claramente acá, guárdate de él, verso 21 de Éxodo 23, guárdate de él y oye su voz. No seas rebelde porque él no perdonará tu rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeras su voz, hicieras todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Se puede dar cuenta qué es lo que usted está leyendo acá? ¿Qué está viendo? ¿Qué está oyendo? Una promesa. Ahora, si usted camina en la voluntad del Padre, todos aquellos que van a ser levantados como sus enemigos, van a ser también enemigos del Padre. ¿Se puede dar cuenta? Por eso cuando nosotros leemos que si el Padre es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No lo dijo Saúl? ¿No lo dijo Pablo? ¿No lo dijo acaso? Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el punto está, si Él está con nosotros es porque yo estoy caminando en su palabra, porque oí su voz y estoy siendo obediente, no rebelde. Entonces, por lo tanto, pero si en verdad oyeras su voz, la voz del malaj, e hicieras todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. ¿Se da cuenta? Así que la pregunta es la siguiente. Si usted camina en justicia, camina en rectitud, camina en kedushá, ¿podrá haber alguien que le haga el frente a usted y que usted no tenga victoria? Imposible. ¿Se da cuenta lo extraordinario, lo maravilloso, cómo se abren los cielos cuando uno camina en humildad, obedeciendo la voz del Padre, obedeciendo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta? Romanos 12:2. ¿Se puede dar cuenta? ¿Y cuántos lamentablemente son rebeldes hasta hoy día? ¿Usted acaso no conoce gente así? Bueno, es una pena, porque lamentablemente el padre no va a poder colocarse a defensa de un hijo rebelde. Es imposible, porque él ya dejó establecido
sus parámetros, y si nosotros no estamos escudriñando las Escrituras, nosotros no estamos preocupados por conocerlo a Él, difícilmente vamos a entender el por qué ocurren estas cosas. ¿Por acaso no soy su hijo? ¿Por qué me pasan estas cosas? La pregunta: ¿estás haciendo la voluntad del Padre? ¿Estás haciendo lo que Él quiere que tú hagas? ¿Estás caminando en sus mitzvot? ¿Estás haciendo lo que Él ama? Lo estás haciendo. Estás guardando Shabbat, estás guardando las fiestas, estás guardando la Torá reformada por Mashiach. Esa es la pregunta. Nos podemos tropezar, sin ninguna duda. Estamos en un camino, ¿no es cierto?, de gloria en gloria. Una temporada ya vivimos, experimentamos estas cosas, no las vamos a volver a repetir porque ya aprendimos. Y seguimos al siguiente, y seguimos al siguiente. Pero la pregunta es esa: ¿estamos haciendo la voluntad del Padre para poder pedirle al Padre que nos ayude en tal o cual caso? Seguimos. Deuteronomio capítulo 4, verso 35. Deuteronomio capítulo 4, verso 35 dice así: a ti te fue mostrado para que supieses que Yahweh es Elohim y no hay otro fuera de él. Le está hablando al pueblo de Israel. Desde los Shamaín te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo justamente Moshe? Recordando: en la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Entonces, cuando estamos hablando que oír su voz, está hablando de los mandamientos, de la voluntad perfecta del Padre. Porque el mundo va en contra. El mundo está en contra de su Creador. Y usted lo puede ver. ¿Para qué va? Hablamos de continentes o naciones o regiones, ¿no es cierto?, donde la idolatría, brujería, hechicería y paganismo está a la orden del día. ¿Para qué hablamos de los que ya conversamos, ¿no es cierto?, de los millones y millones de dioses que tiene la India? ¿Para qué hablamos de los dioses ancestrales que también operan dentro del territorio de China, Asia misma? Entonces, amados, ¿para qué hablamos de Latinoamérica? Donde tenemos a la Reina del Cielo en manifestaciones impresionantes en cada una de las regiones, en cada una de las naciones. Tanto así también en Europa. Amados, estamos en una guerra espiritual constante, todos los días. Y estamos en batallas, muchas veces, ¿no es cierto?, que tenemos que enfrentarlas, pero las tenemos que enfrentar en pureza. Porque nosotros, para poder tener victoria en cada una de las batallas que se nos pueda demandar el día de mañana, nuestra victoria va a estar conforme a nuestra Kedushá, y no de otra forma. Sigo en Deuteronomio capítulo 30, verso 1. Devarim 30, verso 1. Dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, e hicieres teshuvá en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Yahweh tu Elohim, y te convirtieras a Yahweh tu Elohim, y obedecieras su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim. Se puede dar cuenta, amados, nosotros hoy día que estamos caminando en Mashiach, que estamos caminando en Torah, que estamos caminando en la voluntad del Padre, la pregunta es la siguiente: ¿usted cree que no tenemos que volver a Israel? Por supuesto que sí, y para allá vamos a ir el día de mañana. Sabemos que tenemos que retornar porque esa tierra es la tierra que se le entregó a nuestros padres por herencia perpetua. Porque esa tierra, el territorio de Israel, el prometido a nuestro padre Abraham, que corresponde el territorio desde el río Nilo hasta el río Éufrates, que esa es la promesa que el Padre le entregó justamente a Abraham, curiosamente, de alguna manera, corresponde al territorio original que nosotros conocemos en Bereshit, en Génesis, con respecto a la cuadrangulación, por decirlo de alguna forma, del territorio de Edén. Hablamos de los 4 ríos. Y ahí usted lo puede revisar, es exactamente el mismo. Entonces, ese territorio que el Padre diseñó para sus hijos
Esos hijos, el Padre los formó en un pueblo que vendría siendo el pueblo de Israel, y ahora nosotros que pertenecemos a su pueblo porque hemos nacido de nuevo, hemos nacido de lo alto, como bien se conoce, ¿no es cierto? Hemos nacido no por voluntad del hombre, sino que hemos nacido por voluntad del Padre, ¿no es cierto? Hoy nosotros que somos sus hijos, nuevamente volvemos al diseño original de lo que el Padre estableció con Adán. Por lo tanto, ese territorio tenía que ser tomado oficialmente, puesto que había sido usurpado anteriormente por el hijo menor de Cam. Algo que claramente dentro de los estatutos que se establecieron en su momento a través de Noaj declaró una maldición para aquel que robara el territorio que no había sido asignado para ellos en suerte, en su época. Y bueno, claramente vemos las consecuencias. Canaán, ¿no es cierto?, tomó un territorio que no le correspondía, que era de su tío Shem, y bueno, las consecuencias venían con el tiempo. Y el Padre preparó sus huestes, dice claramente en el libro de Éxodo, preparó sus huestes para sacarlas, ¿para qué? Para que le hicieran guerra a todos aquellos que habían robado, literalmente, un territorio que le pertenecía solo y exclusivamente al linaje de Shem. Bueno, dicho eso, usted puede entender por qué todo esto que estamos leyendo también lo que implica el oír su voz, ¿no es cierto? El Padre dice claramente, yo oigo su voz en cualquiera de las naciones, en cualquiera de las naciones en las cuales Él nos ha justamente desterrado a causa de la rebeldía de nuestros antepasados, o en esa época, la rebeldía propia. Si había teshuvá, nos queríamos volver al camino de justicia que Él nos trazó, que es un camino perfecto, Él nos volvería a traer. Y bueno, vuelvo a repetir, para allá vamos eventualmente, en los próximos años estaremos de vuelta a Israel, y como en algún instante se los dije, vamos a estar transmitiendo justamente desde los montes de Israel, en su época. Salmo 19, dice así, verso 1, Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria, la kabod de Elohim, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Verso 2, un día emite palabra al otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Estamos hablando de la noche. Por toda la tierra salió su voz al día siguiente, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol. Aquí usted se puede dar cuenta qué es lo que está diciendo acá justamente el Salmo 19. Por toda la tierra salió su voz. La pregunta, ¿qué es lo que lleva su voz? Los mandatos, el gobierno real, el gobierno de los cielos, el reino de los cielos, el Malhut Shamaín. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Pregunto, Chile, ¿dónde está? Sí, está a los extremos de todo el globo terráqueo, ¿no es cierto? Y resulta que tenemos una franja larguísima hasta llegar a Punta Arenas, hasta llegar a la Antártida. Y dice claramente acá, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ahí te puede dar cuenta usted de que sí, efectivamente era una palabra profética de lo que nos acontecería a cada uno de aquellos que tenemos el privilegio y la bendición de poder entregar justamente su palabra, y hoy día haciendo uso de la tecnología vigente a todas las naciones. Así que, amados, su palabra está en un cumplimiento absoluto a lo que estamos leyendo ahora en el Salmo 19. Isaías 42, mire, profecía que se viene justamente para los tiempos de Mashiach. Isaías 42, verso 1 dice así, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi ruaj, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni alará oír en las calles. La pregunta es la siguiente, nosotros vimos a Mashiach que donde él estaba enseñando, siempre se apartaban los campos. ¿Cuántas veces usted lo vio alzar la voz en la calle, en la ciudad? Nunca. Una sola vez nosotros vemos que él alzó la voz de manera absolutamente firme, y fue justamente cuando entró al templo y encuentra a la mercadería, a la cueva de ladrones, ¿no es cierto? Ahí haciendo negocio en los patios de la casa del Padre. Y ahí nosotros vemos por primera vez que él alzó la voz
pero justamente para reprender y hacer cumplimiento de la palabra profética con respecto a lo que se estaba viviendo en su momento, cuando la Escritura dice que el celo por el Padre lo iba a consumir, y ahí lo vimos justamente manifestado. Es la única parte y en el único instante, el único registro que nosotros tenemos documentado donde Mashiach levantó y alzó su voz. Pero su enseñanza y todo lo que nosotros conocemos, él siempre lo hizo justamente en los campos al principio, y luego cuando empezó a llegar al centro de la capital, es decir, a Jerusalén, donde él enseñaba, en el templo, ¿no es cierto? Pues bien, Jeremías capítulo 40. Jeremías capítulo 40, verso 2. Tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y le dijo: Yahweh tu Elohim habló este mal contra este lugar. Habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Yahweh según lo había dicho, porque pecaron contra Yahweh y no oyeron su voz, por eso Él les ha enviado esto. Ahí usted se puede dar cuenta de las consecuencias de lo que implica la rebeldía, el no querer oír su voz. ¿Y cuando no se oye la voz del Padre? Cuando el corazón es de piedra. Cuando es un corazón de carne, claramente la amonestación, la corrección, la enseñanza y todo lo que implique por parte de Él, obviamente ese corazón lo va a tomar y lo va a ordenar dentro de su caminar. Porque nosotros cuando somos padres y corregimos a los niños, la pregunta es la siguiente: cuando usted ve el corazón del niño, que es un corazón de carne, dice: sí, papá, perdona, etcétera, 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 no lo volveré a hacer, y usted ve que hay verdad en sus ojos, claramente usted se contenta. Pero cuando usted ve a ese hijo que usted lo está llamando la atención y él se molesta, se molesta cuando encuentra una cosa, que él hizo algo incorrecto, pero resulta que él se molesta porque uno le está llamando la atención. Ahí usted puede ver la arrogancia, el corazón duro. En un pequeño, sí, porque el corazón es el corazón. Y ese corazón no cambia, solamente crece. ¿Y va a crecer para mal o va a crecer para bien? Bueno, aquí vemos justamente lo que dijo, vuelvo a leer: tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y le dijo: Yahweh tu Elohim habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Yahweh según lo había dicho, porque pecaron contra Yahweh y no oyeron su voz, por eso les ha enviado esto. Consecuencias a no obedecer a su palabra, las existe y las hay. Daniel, capítulo 9, verso 14. Nehemías 9 y Daniel 9, curiosamente tenemos un paralelo en esos capítulos, porque ambos existe una oración de Teshuvah, una oración de arrepentimiento, tanto en Daniel 9 como en Nehemías 9. Daniel capítulo 9, verso 14. Por tanto, Yahweh veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Yahweh nuestro Elohim en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Porque no obedecimos a su voz. Daniel capítulo 9, verso 14. Por tanto, Yahweh veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Yahweh nuestro Elohim en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Cuando el Padre habla, no es para darte una apreciación o darte un parecer, es para darte una orden para que enmendes el camino y camines en bendición. Porque la bendición es una añadidura frente a la obediencia. Vuelvo a repetir, la bendición es una añadidura frente a la obediencia. ¿Qué fue lo que dijo Mashiach en Mateo capítulo 6, verso 33? Busquen primeramente el malhut de Yahweh y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando yo estoy buscando la justicia del Padre, obedeciendo a las leyes del reino, todo se me va a empezar a añadir. Es decir, hay una consecuencia de una bendición añadida a causa de mi obediencia. Por lo tanto, si usted sigue siendo rebelde, se podrá dar cuenta que no le está yendo como usted espera, porque claramente no está en obediencia. Por lo tanto, no va el Padre a añadirle lo que le debería haber añadido, porque usted está en rebeldía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Teshuvah, arrepiéntase.
Continuamos. Juan, Brit Hadashah. Juan, capítulo 5. Besorá de Juan, capítulo 5, verso 37, dice así. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen. Usted se puede dar cuenta que aquí Mashiach está hablando con gente que no está creyendo que Él es el enviado del Padre. Y acá le da justamente pautas el por qué no están creyendo. Miren, nunca han oído su voz. Y aquí estamos hablando también un tema de la generación de la época, porque si esto nosotros lo llevamos a que todo Israel oyó su voz, por supuesto, y luego quedó eso registrado en los documentos, a lo que nosotros conocemos como la Torá escrita, ¿no es cierto? Claramente la voz queda impresa, por decirlo de alguna forma así, en el papel, ¿no es cierto? Pero aquí dice Mashiach, nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes. ¿Y por qué? Porque lo que ellos sí que tenían era mucho mandamiento de hombre, es decir, Talmud. No tenían la palabra del Padre, sino que tenían la palabra de los sabios de Israel, de los rabinos, bla, 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 bla. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo Mashiach acá? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes porque tienen Talmud, tienen mandamientos de hombre. Entonces lo que mora en ustedes es una palabra de hombre, que claramente tiene un tiempo de caducidad. La palabra del Padre es una palabra eterna. Mashiach mismo lo dijo en Mateo 5, de que Él no venía a abrogar, Él no venía a abolir la Torá ni los profetas, sino que la venía a completar. Y eso fue lo que nosotros vimos después, cómo se empieza un desglose de ajustes a la Torá, ¿no es cierto?, donde claramente ahora Mashiach me manda a amar al enemigo, ¿se fija?, a poner la otra mejilla, etcétera, etcétera. Son reformas a la Torá, reformas a la ley que solamente el poder legislativo tiene la facultad de hacer. Y el punto está que, entre comillas, los tres poderes del Estado claramente están en él mismo. Entonces, él tiene la legalidad claramente para poder hacer una reforma a la Torá, y eso fue lo que justamente hizo desde Mateo 5 en adelante. Bueno, seguimos en Juan, pero vamos al capítulo 10. Y en el capítulo 10 vamos a ir viendo dos porciones en el principio, en el verso 1, y luego vamos a ir más o menos al centro del mismo capítulo. Juan capítulo 10 dice así, verso 1. De cierto les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. La pregunta, ¿usted conoce la voz del Padre? ¿Puede reconocer su voz? Y se lo pregunto porque hoy hay tantas voces y el sistema religioso ha creado una cantidad impresionante de voces que muchos no saben si miran para allá o para acá o acá o acá. ¿Qué pasa con su oído? ¿Qué pasa con el órgano que el Padre dejó establecido justamente para poder establecer un vínculo eterno con nosotros? ¿Qué pasa con ese órgano? ¿Está desafinado? Está sucio. Usted bien sabe que el oír, la emuná viene por el oír. La emuná, la confianza viene por el oír. La pregunta es, ¿qué está oyendo usted? ¿Música del mundo? ¿Todavía sigue escuchando música del mundo? Cuando va al trabajo en el auto, ¿sigue escuchando música del mundo? ¿No está escuchando alabanza al Padre? ¿En su casa se escucha música del mundo? ¿Sus hijos escuchan música del mundo? Amado, la amistad con el mundo es enemistad con el Padre. Santiago, Jacobo,
que es la otra forma de decirlo. Amado, si usted no está oyendo bien la voz del Padre, es porque hay algo que puede ser que esté interfiriendo en escuchar bien su voz. Tenga mucho cuidado con lo que está oyendo. Está muy involucrado en dimes y diretes, en cagüines, en ¿qué está escuchando? Palabrería, murmuraciones. ¿Dónde está colocando sus oídos? ¿Qué está escuchando? ¿Sabe lo que pasa? Que si usted está escuchando mundo, jamás va a poder oír la voz. Si realmente usted anhela oírla, y lo digo en lo práctico, sí, en la voz de Él, literal. Y eso se suma claramente a su palabra escrita. Porque si mis oídos están trayendo basura, pregunto, ¿cuánto será la misma basura que no hay dentro de usted? Tanto como Mashiach nos habló de los ojos. Si mis ojos están viendo basura, ¿cuántas mismas serán las tinieblas? Y ojo, también existen, atención, existen tinieblas que vienen por el mundo, ¿no es cierto?, de la audición. El mundo es tinieblas. Si está escuchando mundo, murmuraciones, cagüines, está escuchando malas palabras, grosería, está viendo usted por televisión programas donde el vocabulario es ilegible, no corresponde, y usted le da lo mismo a eso, hay algo que no anda bien. Porque todas esas cosas que el mundo le está entregando están justamente ensuciando su alma y ensuciando este órgano, ¿no es cierto?, receptor de la vida, receptor de la justicia, receptor de la verdad. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué está oyendo usted? ¿Está oyendo lo que corresponde? ¿Está santificando sus órganos? ¿Está santificando sus oídos, sus ojos? Amado, yo vuelvo a repetir lo que dije al principio de esta enseñanza. Esto no es un juego. Y si usted está colocando en juego la vida eterna por un capricho carnal, almático, amado, lo siento mucho, está sumamente complicado, a no ser que haga teshuvá y se vuelva de corazón, no de boca, de corazón al Padre. Yo personalmente no quiero que ninguno de aquellos que han estado estudiando con nosotros, que están siguiendo justamente nuestras transmisiones, se pierda y que ellos vivan lo que está escrito justamente en lo que dijo Mashiach. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amados, no los queremos ver llorar, los queremos ver gozosos, entrando justamente al Malhut en el Padre, cuando Él nos venga a buscar para luego cogobernar con Él sobre el planeta y el universo por la eternidad. Hay promesas de vida eterna y Él es fiel y justo en cumplir absolutamente todas sus promesas, y nosotros, amados, literalmente estamos nosotros en carne propia viviendo promesas del Padre. Milagros del Padre lo estamos viviendo constantemente. Entonces, por lo tanto, ¿por qué pasan esas cosas? Porque nosotros buscamos de hacer todo lo posible, y digo todo lo posible porque si el enemigo va a colocar tropiezo, hay guerra todos los días, pero nosotros hacemos todo lo posible para no equivocarnos, para no ser lo malo delante de los ojos de Él, y que nuestra vida sea un aroma agradable delante de Él. Cuando usted peca, aparece un hedor, un olor hediondo, porque el pecado es putrefacto. Sin embargo, la persona que camina en Torah, camina en la voluntad del Padre, es aroma fragante delante de Él. ¿Por qué? Porque es un sacrificio vivo. Y recuerde bien usted que dentro de lo que se hacía en el Mishkan y posteriormente en el templo, había una ofrenda diaria. Había ofrenda diaria en la mañana y ofrenda diaria en la tarde. Es decir, había una ofrenda todos los días. Y nosotros debemos de ser una ofrenda
quemando la carne todos los días. Aroma agradable delante de Él. Por eso es tan importante qué pasa con mis oídos, qué estoy oyendo, a dónde está puesta mi atención. Verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas, que somos nosotros, oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Y así ha sido. Él me llamó por nombre para que yo hiciera Teshuvá y lo recibiera en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Usted conoce la voz de su rey? ¿Usted conoce la voz de su pastor celestial? Verso 24, bajamos en Juan 10 al verso 24. Y le rodearon los judíos y dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Yeshua les respondió: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen. Escuchen muy bien esto: porque no son de mis ovejas. No son de mis ovejas. Porque se los he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sabe lo que está diciendo aquí el pastor de las ovejas? Que la oveja, si no lo sigue, es porque no escuchó la voz, y es decir, no le obedeció. El pastor va delante de las ovejas a buscar los pastos y las llama, ¿no es cierto?, para que ellas vayan a comer de los pastos. Pero si hay una oveja que no quiere o es rebelde en su concepción o no oyó la voz, por decirlo de alguna manera, la pregunta es la siguiente: ¿a dónde cree usted que esa oveja va a ir? A cualquier lugar. La pregunta: ¿por qué cree usted que existe un pastor y tiene claramente un cayado y una vara? ¿Para qué cree usted que lo tiene? Justamente para proteger a su redil, para proteger justamente a su manada. Entonces el punto es lo siguiente: si se arranca una, no oyendo la voz de su pastor, ¿qué cree usted que le puede ocurrir cuando está en la mitad de la pradera o en alguna región donde hayan leones? Usted bien sabe lo que ocurre, ¿no es cierto? El león, ¿qué es lo que espera? Que cuando va avanzando la manada, la que se va quedando rezagada, que es la que más se cansa por cualquier circunstancia, herida, más viejita o más joven, etcétera, más ternecito, ¿no es cierto? Un corderito que puede ir más tardío, claramente es ahí donde el león ataca. Entonces la pregunta es la siguiente. Dice claramente acá: ustedes no son de mis ovejas, porque se los he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, es decir, me obedecen. No se quedan dándose vuelta allá, no, las llamo, vienen, y yo avanzo para llevarlas justamente a un lugar seguro, donde tengan alimento y tengan cobijo, ¿ya? Y yo les doy vida eterna. Ahí están los pastos. Torá, vida eterna. Caminar en la voluntad del Padre, Torá, vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué fue lo que leímos en Salmo 95? ¿No es cierto? Aquí estamos hablando claramente que es el Padre encarnado. Y fíjese lo siguiente: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero ¿cómo? Se acaba de decir que las tenía en las manos de Él. Ahora dice que las tiene en las manos del Padre. Pero mira lo que pasa aquí. Verso 30 y cierro. Yo y el Padre, uno somos. Ejad, unidad. El Padre encarnado mostrando cómo debemos de ser hijos de Elohim. Y aquí cierro con esto. Salmo 23, yo creo que usted se lo conoce. Solamente el verso 1. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es el que estaba en medio de Israel buscando a sus ovejas? Las que tienen los 3 códigos que usted ya conoce, que son de la simiente del Padre,
que tiene la emuná, la confianza, ¿no es cierto?, de Abraham y que pertenece a una de las dos tribus de Israel. ¿Quién era el que estaba ahí? El Padre mismo. Amados, estamos llamados a afinar esto para poder literalmente oír su voz y que su corazón no esté duro para obedecer el mandato que viene por parte de la corona, porque sí, efectivamente, hoy es un día menos para que Él retorne a buscarnos. Desde los valles del Curacaví, en Chile, su servidor, Osvaldo Calderón. Shalom.